Aterosclerosis, causa número uno de por qué una persona desarrolla un infarto agudo del miocardio. Bueno, la aterosclerosis es otra cosa, ¿no? La aterosclerosis es literalmente la placa de ateroma que se formó. Pero que se rompa la placa de ateroma es la razón por la cual, en este caso, una persona desarrolla un infarto. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya las respuestas van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque la pregunta es diferente. Oye, ¿cuál es la causa número uno de por qué una persona desarrolló un infarto agudo del miocardio? Porque, porque hubo una ruptura de la placa de ateroma. No nada más aterosclerosis. Aterosclerosis da isquemia. ¿Ok? Aterosclerosis es la causa número uno de angina estable. No es la causa número uno de un infarto agudo del miocardio. Ahí ya cambia la respuesta relacionada a la pregunta, ¿no? Ya cambiamos el contexto, ¿ok? Porque ya saben más. Muy bien. Átero, comida triturada, escleros, osis, conversión o formación de algunas sustancias. Ya saben que se van mezclando células, en este caso, espumosas. Es una enfermedad crónica, ¿ok? Inflamatoria. Causa aproximadamente el 50% de las muertes a nivel del occidente, ¿ok? Es asintomática la mayoría de las veces y también puede ocasionar, aparte, un evento cerebrovascular, ¿no? Vascular cerebral, ¿ok? Ahora, la epidemiología, pues ya ahí está. Más o menos 1 de cada 4 personas que se muere de un infarto es secundaria a una ruptura de placa de la trauma, ¿no? ¿Okay? Más frecuente en personas mayores de 45 años y en mujeres, en este caso, cambian nombres, 50 años, ¿ok? Factores de riesgo, hiperlipidemia, LL elevado, LL oxidado, ¿ok? Por eso estos pacientes les vamos a dar, ojo, tratamiento post-infarto, hipolipemiantes, ¿ok? Cuidado ahí, hay que leer bien. Tratamiento post-infarto o tratamiento durante el infarto. Durante el infarto no sirve dar el hipolipemiante, es post-infarto, ¿ok? Son las medidas post-infarto, ¿ok? Pero tengan en cuenta eso. Hay otras enfermedades que lo ocasionan, pero pues no nos interesa mucho, pero la más importante es hiperlipidemia. Y ahora, el tabaquismo para disminuir la tasa de incidencia de aterosclerosis. ¿Ok? Tabaquismo. ¿Sí? ¿Y qué otras cosas pueden afectar ahí? Hipertensión arterial. Como se pueden dar cuenta, la vez pasada ya lo estuvimos comentando, es que el flujo normalmente es laminar. ¿Ok? Fluido. ¿Ok? Ahora que hay una placa de ateroma y luego la persona tiene hipertensión, la presión va fuerte, va turbulento, ¿ok? Y en ese momento en que cuando va turbulento rompe, en este caso, esta capa fibrosa que llena de colágeno, rompe la placa fibrosa y sale, en este caso, parte del contenido del endotelio dañado. Bueno, y también que es importante tener en cuenta es acerca la triada de Virchow, ¿no? Probablemente ya lo platicaron en sus clases. La triada de Virchow es aquella triada, ¿ok? O aquellos 3 factores que conjuntos, ¿ok? Que en conjunto, ¿sí? Hacen que mucho más rápido se desarrolle un estado protrombótico, ¿no? En este caso, la trombosis, ¿ok? ¿Cómo lo aplicamos aquí a nivel del endotelio vascular, a nivel vaso sanguíneo, en la placa ateroma? Específicamente lo hablamos cuando, bueno, como evento final, específicamente, ya será la ruptura de la placa de ateroma, ¿no? Entonces, básicamente es esto de acá. Por ejemplo, aquí tenemos el endotelio. Vemos cómo se vasodilata, vemos cómo se vasoconstricta, pero vemos un flujo completamente laminar. O sea, que sí, que va recto, va fluido y no hay interrupciones en una sola dirección. A comparación a que el LDL se hace susceptible a que el LDL, en este caso el colesterol de baja densidad, entre a nivel endotelio cuando el endotelio ya está agrietado o ya está dañado. ¿Ok? Recuerden que hay factores riesgos que es susceptible a que el LL aumente en concentración sérica y aparte entre a través del endotelio, ¿no? Que eso es lo que ocasiona al finalmente las células espumosas y una gran cantidad, pues obviamente entre mezclas de células junto con colesterol de baja densidad, pues genera en este caso la aterosclerosis, ¿no? La placa ateroma, ¿sí? Entonces, normalmente, doctores, el hígado es el que se encarga, pues, de como absorber todo ese LDL de gran cantidad, ¿ok? Pero ¿cuál es el problema? Es que hay un exceso, ¿sí? Una mala dieta, ¿ok? Falta de medicación, falta de uso de estatinas, ¿sí? Falta de hacer ejercicio, etcétera. Aumenta el LL, ¿ok? Y se escapa y se va directamente a circulación. ¿A dónde le gusta ir? Al endotelio vascular, ¿sí? Normalmente, quien lo realiza su absorción, ¿ok? O baja su concentración a nivel sanguíneo, pues el hígado, ¿no? Pero el problema, como les digo, el hígado en este caso no puede trabajar con ese exceso
de LDL. Entonces, por esa misma razón, a los pacientes les damos estatinas, ¿sí? O algunos inhibidores de la absorción de LDL, ¿no? Y se puede ir directamente hacia el eritrocito y salir, por ejemplo, por las heces fecales, ¿ok? Se excreta, por ejemplo, ezetimibe, ¿no? Entonces, normalmente, doctores, el LDL lo almacena el hepatocito, lo guarda, ¿ok? Posteriormente, de que tenga ácidos grasos, ¿ok? Lo puede convertir en triglicéridos y eventualmente el colesterol, pues se puede utilizar, ¿no? Para formación de hormonas, etcétera, etcétera. Entonces, en un estado normal no es malo, pero el problema es que hay un exceso en este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, cuando se acumula, en este caso, el LDL, ¿ok? Se infiltre por la íntima y pase hasta la capa media, ¿ok? Del vaso sanguíneo, ¿sale? Va a proliferar, en este caso, el músculo liso. Y aparte, vean cómo alrededor se fibrosa, ¿sí? Recuerden que todo esto acá es músculo liso. Ahora vean cómo está fibrosado. Esto está repleto de colágeno, está fibrosado, está endurecido, pero al momento en que sí acumularse más y más células, aquí adentro de la placa de ateroma hay células inmunitarias, ¿okay? Hay macrófagos, pero esos macrófagos no lo pueden destruir, ya lo saben por qué. Ahora, como no lo pueden destruir, generan como esta combinación y se observa eventualmente como unas células espumosas, ¿ok? Se hacen una cantidad grande, ¿sí? De esa mezcla de células y esto mismo puede llegar a infiltrar la misma íntima, ¿no? La íntima es como esta capa de acá, doctores, del endotelio, ¿ok? La más expuesta. Entonces, al momento en que ascienda, en este caso, por el tamaño de la placa de ateroma o del ateroma, pues puede llegar a romper dicha parte del endotelio, ¿no? La íntima. ¿Qué factores lo exacerban? La hipertensión arterial, ¿ok? El flujo turbulento, ¿sí? Esto es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Entonces, esto que están viendo acá, esto se le conoce como aterosclerosis. Simplemente hay un estado en donde hay una acumulación de células, ¿ok? Y dichas células se empiezan a acumular y cuando se acumulan, se genera alrededor de ellas una estructura sólida, en este caso, el ateroma. Pero cuando se rompe, en este caso, se agrieta el endotelio, puede expulsarse cierta cantidad de las células espumosas o del ateroma. Pero en ese mismo momento en que se daña el endotelio, se forman factores de coagulación. Se activa la cascada de coagulación. ¿Por qué? Porque se daña el endotelio, se daña el tejido, ¿no? ¿Ok? En este caso, activa el factor tisular, factor von Willebrand, llaman los factores de coagulación del hígado. ¿Ok? ¿Para qué? Para evitar que sangre. Y aunado, una mezcla de plaquetas, ¿no? Hay una agregación de plaquetas para evitar sangrado o mayor dañado, en este caso del endotelio. Mismo esto se genera algo que se conoce como trombo, estado trombótico, trombosis. Aquí vamos a ver que va a estar aquí vamos a ver que está obstruido al 100% eventualmente, al momento en que más se dañe el endotelio y más se vayan agregando plaquetas y más se haya formado un trombo de mayor tamaño, ¿sí? Entonces, normalmente la aterosclerosis obstruye, ¿ok? El flujo sanguíneo, pero al momento de obstruirlo, no lo obstruye el 100%, ¿ok? Un 20%, un 30%, un 50%, un 70%, hasta ocasionar síntomas de angina. Entonces, recuerden que es isquemia, de privación de oxígeno hacia un tejido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hay una cantidad muy poca de oxígeno, ¿ok? En este caso, el órgano no se perfunda adecuadamente, ¿sale? Y puede obviamente empezar a liberar ciertos tipos de metabolitos, por ejemplo, se activa la glucosis anaeróbica, ¿ok? Producción de ácido láctico, ¿sí? Y empieza a generar dolor, ¿no? ¿Ok? El síndrome coronario, ¿sí? Esto podría considerarse como una angina tipo estable cuando no se haya roto la placa, pero el momento en que se rompe como tal la placa de troma, eso puede ayudar a que se desencadene la angina inestable. ¿Cuál es la angina inestable? La que no responde, en este caso, a nitratos ni a reposo. ¿Okay? Y muy probablemente dicho trombo tiene la capacidad de irse, de ese escape y se vaya a otro territorio sanguíneo, agarrar unas arterias cerebrales y ocasionar un evento cerebrovascular. Es el riesgo de un paciente que tenga este tipo de patologías, ¿no? Hipertensión arterial, dislipidemia, tabaquismo, ¿sí? No ayuda. Todo eso pertenece a esto que estamos viendo aquí. Vemos cómo hay un daño en el endotelio, ¿ok? Poco a poco seguir dañando el endotelio. ¿Por qué? Por la acumulación de LDL, ¿ok? Colesterol oxidado, ¿ok? El famoso colesterol malo, ¿sí? Se empieza a acumular, ¿sí? Se empieza a infiltrar hacia la túnica, en este caso media,
donde se encuentra el músculo liso, y el mismo músculo liso empieza a proliferar para atrapar, en este caso, la salida, ¿ok? De la placa ateroma, ¿no? Se empieza a fibrosar, ¿ok? Como una pared, ¿sí? Ahora, al momento en que ya no es suficiente dicha fibrosis, esa pared, yo no lo soporte más, porque también el endotelio, en este caso la íntima, se daña por el flujo turbulento de la hipertensión arterial, se puede romper eso. Entonces, ¿de qué habla la teoría de Virchow? ¿Ok? La teoría de Virchow, lo que habla, tenemos tres componentes para desarrollar trombosis, ¿sí? Un trombo. ¿Qué es un trombo? Esto de acá, doctores. ¿Ok? Por ejemplo, cuando se daña el endotelio, se forman varios factores de coagulación. Aparecen los factores de coagulación. Cuando aparecen los factores de coagulación, atraen plaquetas, ¿sí? Agregación plaquetaria, eritrocitos sobremontonados, ¿sí? Es una fusión, ¿ok? Y dicho trombo está rodeado de algo que se conoce como fibrina, ¿sí? Entonces, dicho trombo, ¿ok? Puede obstruir más el flujo sanguíneo. Si de por sí la placa de ateroma ya obstruía un 30%, esto puede obstruir ya un 100%. Entonces, una isquemia te va a llevar directamente a desarrollar un infarto. Ahí ya no es lesión celular como tal, ya es muerte celular, necrosis. ¿Ok? Y ahí podemos correlacionarlo con el segmento ST elevado con el electrocardiograma y aparte con los biomarcadores, en este caso, las troponinas elevadas. ¿Ok? Muy importante esto de la triada de Virchow. Esto es el desenlace final, ¿no? Un infarto. ¿Ok? ¿Cómo lo traducimos clínicamente en la práctica? Obviamente el paciente va a tener el síndrome coronario agudo, no crónico, agudo, que no responde a nitroglicina y menos al reposo, ¿no? Probablemente menos a la morfina, en este caso a los opiáceos, ¿sí? Entonces, este paciente cumple con criterios para que lo interfieran, ¿ok? Cumple con criterios para realizarse una intervención coronaria, ¿no? Como tratamiento y, pues, eventualmente quitarle, pues, el, quitarle el desencadenante que fue la placa de ateroma que se rompió, ¿no? Sí. Y es básicamente colocarle un stent, ¿sale? Por ejemplo, ¿qué otros ejemplos tenemos con relación a estados hipercoagulables? ¿Ok? Que hace que la sangre sea mucho más espesa. Por ejemplo, incremento de la producción de factores de coagulación, que incremento más que nada su actividad, ¿ok? Con relación a su actividad, ¿ok? Ciertas mutaciones genéticas, mayor activación, ¿ok? De estos factores que ustedes los conocen muy bien, ¿ok? Deficiencias de anticoagulantes como tal, por ejemplo, la proteína C, la proteína S, ¿ok? Falla hepática, ¿ok? Es muy susceptible a eso. Y algunos otros llegar a ser adquiridos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el tabaquismo, ¿sí? Eso es adquirido, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces ya tienen esto y ya saben de qué se trata la teoría de Wirchow, ¿ok? Básicamente son tres factores que se juntan y eso te hace más predisponible a desarrollar un estado protrombótico. De un estado protrombótico, ¿ok? Tres factores protrombóticos que te llevan a un estado trombótico. Bien, esta es la hipertensión. Vean la capa fibrosa, cómo se rompe, ¿ok? Y a qué se, o sea, ¿cuál fue el motivo por el cual se rompió? Hipertensión arterial, ¿ok? La otra es, ¿qué hace que el flujo vaya muy turbulento? Estenosis. O sea, mientras más estenosis haya con relación al flujo sanguíneo, obviamente en ese momento se puede romper, ¿ok? Esa placa de ateroma. Se rompe y sale, en este caso, parte del contenido de las células espumosas y rápidamente cuando se rompe o se daña el endotelio, se le pegan plaquetas, ¿no? Agregación plaquetaria. Por eso los pacientes, de una vez, cuando ya descubrimos que tiene placas de ateromas, lo tienen que darle profilaxis, aspirina, ácido acetil salicílico, ¿ok? Antiagregante plaquetario, ¿ok? Entonces, ahí está el flujo laminar y este es el flujo turbulento, ¿no? Entonces, vean aquí, la misma estenosis genera un mayor flujo turbulento, ¿no? Turbulento es que se va muy rápido, muy fuerte y muy recio a la vez, ¿no? Y pues en ese momento es que como agrieta, en este caso el endotelio, que ya lo habíamos explicado la vez pasada, ¿ok? Bueno, ahí, como se pueden dar cuenta, para pegar, en este caso las plaquetas, pues se les pega fibrina, ¿no? La fibrina lo envuelve, por eso nosotros damos, ¿qué? Fibrinolíticos. ¿Qué medicamento, doctores? ¿Ok? Estreptoquinasa, Streptoquinasa, ureasa, aspirina, tenecteplasa, alteplasa. Esos medicamentos damos. ¿Cuándo lo damos, doc? Cuando no hay, ¿qué? Centro de cateterismo, de cateterismo. ¿no? Vean aquí las plaquetas cómo están agregadas, ¿ok? ¿Ok? Junto con los eritrocitos, claro. Y vean aquí cómo los envuelve, ¿no? ¿Quién los envuelve? La fibrina, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta de eso? La fibrina, ¿ok? Se daña el endotelio, se activa el factor 3, factor tisular, ¿ok? Y en ese mismo momento empiezan a pegarle un chorro de plaquetas, ¿ok? Todo esto, ¿cómo se le conoce? Trombo, ¿no?
Y si se va por la sangre, se llama tromboembolia, ¿no? Porque está viajando, ¿sí? Muy bien. Y dicha fibrina que quien es la que sostiene, obviamente, estas plaquetas, estos eritrocitos, pues lo hacen una estructura pues, muy sólida, ¿no? Y eso mismo, como es una estructura muy grande, ¿ok? Si fuera una masa, un trombo grande, pues, ahí es como puedo obstruir, en este caso, una arteria coronaria o una arteria, en este caso, cerebral, ¿no? Por lo general es la media, ¿ok? La arteria cerebral media, la que más comúnmente se afecta, ¿ok? Vean aquí alrededor están las plaquetas, ¿ok? Y vean alrededor, pues está la fibrina, ¿no? La red, la malla que lo envuelve, ¿ok? Bien, por eso ya saben, doctores, ¿qué tratamiento va a ir incluido? Antiagregante plaquetario, ¿ok? Y la otra es, vamos a dar fibrinolítico, ¿verdad? Trombolítico, lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un trombo, entonces vamos a deshacernos ese trombo y vamos a evitar que todas las demás, pues, capas o líneas de fibrina peguen más plaquetas, ¿no? O eritrocitos, ¿sale? Doctora Martinovic, otra, Kimberly, ¿tiene dudas, preguntas? No, doctor. ¿Seguros? Ok, muy bien. Doc, yo tengo una ¿Cuál duda. es la ¿Se da entonces contraindicación? la, Ajá, mande. se da la Dale, aspirina y el fibrinolítico pero juntos? repito, por favor, quiero que lo repitan bastante bien. Quiero que lo repitan bastante bien todos. Apúntenlo así. Cada vez que ustedes escriben aspirina, cada vez que ustedes escriben ácido acetilsalicílico, lo van a poner entre paréntesis. Antiagregante plaquetario, no es anticoagulante, ¿eh? Ahora, ¿qué vas a hacer que se evite para que se coagulen o se secreten más factores de coagulación? Darle un anticoagulante en ahí. ¿Ok? Por eso también está agregado la otra A. ¿Ok? Es un triple A, es la triple A. ¿Ok? Mona A. ¿Ok? Mona A. Vean, por ejemplo, esto, ¿no? Esta es la fibrina. Obviamente la fibrina lo que hace es prevenir que siga sangrando, ¿ok? O que se dañe más el endotelium. Por eso tiene que formarse la fibrina. La fibrina es buena, el problema cuál es que se forma un exceso de fibrina, ¿ok? Junto con un exceso de trombo, ¿no? Obviamente, ¿ok? Y si no hubiera eso, pues obviamente va a haber una hemorragia. Mismo que les van a preguntar, doctores. ¿Cuál es el efecto, doctores? ¿Cuál es el efecto adverso, efecto secundario de la aspirina, de los integrantes plaquetarios? ¿Cuál es el efecto adverso de los anticoagulantes? ¿Cuál es el efecto adverso de los fibrinolíticos? Sangrado. Hemorragia, sí. Sangrado, exactamente. Ok, ¿qué estuvimos viendo ahorita aquí? Ok, de los mecanismos más importantes, hipertensión arterial. Por eso les digo, doctores, si la hipertensión no lo tratan bien, ok, por eso por lo general los casos clínicos vienen hipertensión arterial mal controlada. La hipertensión genera ese flujo turbulento, se rompe ese endotelio y en ese momento se generan factores de coagulación. ¿Sí, doctora Kimberly? Y si un paciente fuma, agrieta más el endotelio, ¿ok? Libera citocinas el endotelio, ¿ok? Y atrae células inflamatorias y daña el endotelio, ¿ok? Se hace permeable a que el LDL oxidado se pegue, se infiltre por el músculo liso, ¿ok? Bueno, el endotelio y lo músculo liso, ¿ok? Muy bien. ¿Qué pasa con la placa cuando se va formando? Bueno, vamos más adelante, ¿ok? Aquí no estamos diciendo que se rompió la placa, o sea, hubo una ruptura. Simplemente aquí estamos viendo cómo se formó la placa, ¿ok? Vamos a ver. Este es más ya los han visto anteriormente. Esta es una arteria coronaria. Vean el endotelio vascular. Vean LDL oxidado. Ese LDL ya no se puede absorber. ¿Por qué? Porque se acabó el efecto del receptor LDL. Por eso los pacientes le van a agregar postinfarto estatinas. Muy bien. Entonces, aquí ya tienen que agregar medicamentos, ¿ok? Postinfarto. Doctores, ya apuntaron. ¿Ok? Postinfarto. ¿Qué le van a dar a un paciente postinfartado? Aspirina todos los días, ¿ok? 365 días del año, 75 miligramos, ¿ok? Al menos, 81 miligramos, ¿ok? Este endotelio dañado por tabaquismo, por hipertensión, pues tiene el riesgo de que se le peguen placas de ateroma, ¿ok? Entonces, como se pueden dar cuenta, lo primero que aparecen son las células inflamatorias para detectar, oye, ¿qué pasó, no? Todo esto se le conoce como patrones de daño, lo van a ver en bioquímica o lo van a ver el siguiente semestre. Son patrones de daño, ¿ok? Que identifican las células inmunitarias y las células inmunitarias las fagocitan, ¿ok? No las pueden destruir. Normalmente los absorbe el hígado, ¿ok? A través de un receptor que se llama receptor LDL, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Este macrófago, bueno, son varios, ¿ok? Los monocitos, sobre todo los macrófagos, que se convierten eventualmente, los monocitos se hacen grandes, ¿ok? Y se convierten en células espumosas, ¿ok? Básicamente es una mezcla de células inflamatorias y LDL oxidado, ¿no? ¿Ok? Como es gran cantidad, vean aquí, todas estas son estrías de grasa, ¿ok? Y tienen que limpiar el endotelio. O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestro propio sistema reticulo endotelial se encarga de limpiar el endotelio. Pero si está muy desordenado, pues obviamente eventualmente no lo va a poder limpiar adecuadamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Para
evitar que explote esas células espumosas, el músculo liso tiene que proliferar, doctores. Otro término, proliferación del músculo liso, ¿ok? Ven aquí cómo sostiene, ¿ok? Genera como una capa fibrosa, aquí mucha fibrina, ¿ok? Pero mientras vaya creciendo más, obviamente, mientras vaya creciendo más, va a ir poco a poco obstruyendo el lumen, ¿no? Generar, en este caso, estenosis, ¿ok? Claro, te puede llevar a isquemia y eventualmente cuando se rompe el endotelio, una angina inestable, de una estable a una inestable, ¿ok? Bueno, para aclarar, ¿cuándo es estable? Estable, aquí a lo mejor, todavía está la placa de ateroma, ¿ok? Inestable, se rompió la placa de ateroma. Doctora Kimberly, doctora, en este caso doctora Alondra, se rompió la placa de ateroma, ¿ok? Se dañó el endotelio, factores de coagulación se activan, ¿ok? Y empiezan a atraer, ¿ok? Atraer, ¿ok? Bueno, no atraer, más bien, como no permiten el paso, se empiezan a acumular, se empiezan a agregar plaquetas, ¿no? Células inflamatorias, bueno, células inflamatorias obviamente, pero sobre todo eritrocitos, plaquetas, ¿no? Ya tenemos el trombo, ¿ok? Y si nosotros al paciente le damos un trombolítico, en este caso, tenecteplasa, alteplasa, pues se rompe ese trombo, ¿no? Bien, pero la pregunta que yo les hago, doctores, ya tienen un trombo formado, ¿la aspirina funcionaría? Pues no, claro que no, porque la aspirina evita que se agregue nada más. Lo que tú ocupas es quitarte encima este, ese coágulo, ¿no? Ese coágulo, ese trombo. Y muchas veces cuando entran al cateterismo encuentran ese trombo ahí afortunadamente. Imaginen que se haya movido al cerebro, que a veces pasa, ¿eh? Por ejemplo, si se va este, va a salir otro de todas maneras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que le pueden hacer un stent y le pueden quitar esta de la arteria coronaria, pero hay una que se fue al cerebro. Por Grave, eso sí. a las personas les realizan tomografía tanto de cerebro, ¿ok? Como de la caja torácica, en este caso, para buscar estenosis de las arterias coronarias. Así es, doc. En este caso, evento vascular cerebral, ¿no? Esto, ¿ok? Bien, ahora, si ustedes le inyectan al paciente tenecteplasa a tenecteplasa, lo va a hacer sistémico. O sea, puede romper el trombo que se formó acá arriba también. ¿Cómo? El que se está formando nuevamente aquí en este endotelio ya dañado. Entonces, ¿qué le van a hacer? Aquí le van a poner un stent y el stent lo que va a hacer es básicamente limpiar esto, ¿ok? Y lo van a aplanar básicamente, ¿ok? Muy bien. Y así como les digo, eventualmente puede desarrollar otro cuadro, en este caso de trombosis, ¿no? ¿Por qué? Porque el endotelio ya está dañado. Entonces la persona tiene que dejar de fumar y tiene que cuidar su hipertensión arterial. Ya sabe el tratamiento número 1, IECAS ARAS, ¿ok? Ok, aquí no se rompió la placa de troma, es una capa fibrosa, ¿de qué? De músculo y colágeno, ¿ok? Bien, en ese momento puede generar estenosis, ¿no? O sea, isquemia nada más, pero infarto no. ¿Qué genera infarto? Cuando se rompe la placa de troma. ¿Por qué? Porque esta zona, ¿ok? No permite que se pase sangre. Entonces, disquemia te puede llevar a infarto, ¿ok? Por eso aparecen biomarcadores eventualmente. ¿Okay? Pero es Ajá, posinfarto. sí. Ah, que claro. Sí, posinfarto va a estatinas, aspirina de ley, ¿no? Y nada más. Le pueden dejar un beta bloqueador, ¿ok? Para bajar la frecuencia cardíaca y disminuir la percarga, junto con, como por ejemplo, podría ser los nitratos a dosis altas ayudan para eso. ¿Ok? O calciantagonista también puede ser. Por ejemplo, si tiene asma, calciantagonistas. ¿Ok? Muy bien, esto es un resumen básicamente de los eventos que pasan, ya lo conocen bien, pero repito, cuando se rompe la placa de ateroma, aparece un evento que se conoce evento trombótico, trombosis, y te puede llevar un infarto. Doctora Kimberly, doctora Londra, doctora Enrique. Cuando se forma la placa de ateroma, pero no rompe el endotelio vascular, o sea, no se rompe, no hay una ruptura de la placa de ateroma, solo puede haber angina estable. ¿Ok? Por eso no vas a encontrar datos realmente. ¿Por qué? Porque aún así hay un 25-30% de sangre que puede fluir todavía. Poquita, pero fluye. Cuando aparecen los síntomas, por lo general es más del 75% o más del 70%, a veces lo ponen como 80%, pero pues ahí está, ¿no? ¿Ok? Bueno, vamos a cambiar esto. ¿Qué tipo de condiciones promueven la deposición de lípidos en las arterias? O sea, o sea, ¿qué tipo de eventos, qué tipo de factores de riesgos aceleran la aterosclerosis? Doctora Kimberly o doctora Martinovic. No es hipertensión, doctor. ¿Por qué me preguntas, doctora? Al contrario, ¿estás más segura, doctora? Ay, pues no sé, a lo mejor me equivoco. No, pues claro, si estás en lo correcto. Hipertensión arterial. Flujo turbulento, ¿ok? Vasoconstricción, ¿ok? Bien.
Flujo laminar, ¿no? El flujo laminar es lo que necesitamos, ¿no? Que haya fluido la sangre, el paso de la sangre, oxígeno, eritrocitos, ¿sí? Baja turbulencia en el flujo sanguíneo. No, pues baja turbulencia significa que está más laminar, ¿no? Que es lo contrario, hipertensión arterial. Y, por ejemplo, si no viene hipertensión arterial, ¿qué opciones pueden venir? Tabaquismo, ¿ok? Hiperlipidemia, dislipidemia por lo general, ¿ok? Tabaquismo viene, tabaquismo. Muy bien. ¿Qué ocurre con las células macrofágicas después de ingerir el colesterol LDL? ¿Qué ocurre, doctores? Bueno, supongo que están muy apagados. Muy bien, células espumosas, ¿verdad? Se convierten en estas espumosas. Muy Sí, bien, porque doctora. las van a Muy bien, atrapar y muy por bien. eso se Muy pegan. bien. ¿Se vuelven células endoteliales? No, ¿se vuelven células epiteliales? Pues sí, son parte del epitelio, ¿no? Pero están dentro de, y el que los inguñe, los muerde, es el macrófago y cuando se mezclan, células espumosas, ¿no? Ok, se transforman en células pluripotentes. O sea, que tienen capacidad de dividirse. No, eso no, ni el caso, ¿no? Células musculares, aunque se van por dentro del músculo liso, o sea, sí se va por dentro del músculo liso, no van a ser músculo liso. ¿Ok? Porque los envuelven músculo liso, pero músculo liso es, o sea, se ve más o menos así, ¿no? O sea, lo que me refiero es esto. O sea, y vean cómo el músculo liso lo atrapa y está dentro del endotelio, ¿eh? No está fuera del endotelio, está dentro de. ¿Y qué hace el músculo liso? Evita con una capa de fibrosis para que se expulse o se vaya hacia afuera, no se vaya hacia exterior, ¿no? Va a haber un momento en que se va a romper porque es, básicamente se va a agrietar el endotelio, más de lo que ya está. Y por hipertensión, por ejemplo, la más común de todas, se rompe por hipertensión y sale, en este caso, ya las células espumosas. Su contenido. Muy bien, doctor Emilio, muy bien, doctora Alondra. Ok, vamos a ver otras cosas. Tienes un paciente de 63 años de edad, dolor torácico, nivel subesternal, 2 horas de evolución. Mira, le hacen un electrocardiograma, tienen el segmento ST elevado, ¿ok? Derivadas 2, 3 y ABF. Doctores, ¿qué caras están afectadas? La cara inferior, ¿no? Cara inferior, muy bien, doctora Daniela. No, cara inferior. ¿Qué arteria está afectada aquí? La descendente. ¡No! ¡No! La arteria coronaria derecha, doctor Emilio. Bueno, fue el doctor Enrique el que lo habló, ¿ah? El doctor Emilio, ¿qué vas a decir? Es derecha, ¿no? ¿Qué complicación va a tener tu paciente? Ahorita mismo, bradicardia, ¿ok? Va a venir la opción, oye, ¿qué manifestación presenta este paciente? ¿Viene taquicardia, viene de arritmia, o viene bradicardia, viene hipotensión, viene ingurgitación yugular, viene edema periférico, viene tos? Doctores, la complicación es bradicardia, va a tener bradicardia este paciente. ¿Por qué? Porque si se bloquea, bueno, si se bloquea, si se infarta las zonas 2, 3, ABF, es porque la arteria derecha está comprometida. Y ya sabe, el nodo AB dice bye bye, ¿ok? Se compromete y desarrolla un bloqueo AB, ¿ok? Pues porque decía que la principal causa de un infarto es la aterosclerosis, ¿no? Bueno, la ruptura de la... Exactamente, muy bien, muy bien. Pero Okay, sí, muy, o sea, muy de bien. ahí parte. Sí, de ahí parte, muy bien, para Daniela, muy bien, doctor Emilio, exactamente, ¿no? O sea, una cosa es una placa de ateroma formada una aterosclerosis y una cosa es ruptura de la placa de aterosclerosis, ¿no? Muy bien, perfecto, se entiende muy bien, ¿no? Ruptura de la placa de ateroma. Pero, ¿cómo se manifiesta una ruptura de la placa de ateroma? Muy bien, pues con elevaciones de los segmentos ST. Una aterosclerosis no te va a dar elevación de los segmentos ST. O aterosclerosis sola. Por ejemplo, doctores, la vez pasada estuvimos viendo estenosis renal, ¿ok? Vimos displasia fibromuscular, vimos aterosclerosis, pero nunca vimos que se rompió, ¿ok? Entonces, esos pacientes pueden tener segmentos ST con supradesnivel o la otra es ni ST, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Aneurisma de la aorta, no, aneurisma de la aorta es muy diferente, ¿ok? Y aparte, es asintomático y en el abdomen se observa como literalmente late, ¿no? El abdomen, ¿ok? Se ve. Displasia fibromuscular, no, porque está muy adulto, aunque está muy viejito, ¿ok? Vasospasmo de la arteria coronaria. ¿Cómo se llama eso? Angina inestable, de tipo Prince metal o vasospasmo, ¿no? Literal, ¿ok? Enfermedad tromboelítica. Tromboembolítica, o sea, ¿qué quiere decir? Que es un émbolo, nada más que se formó, por ejemplo, de la cirugía. Eso no es una placa de trombo, es un trombo que se formó porque se coaguló Y la se le sangre fue para el... y se fue para una zona, ¿no? Es un pulmón, por ejemplo, ¿no? Exactamente, ¿ok? Muy importante eso, ¿ok? Claro que un tromboembolo te puede dar un infarto, sí, claro, pero no es la causa más común, ¿ok?
Muy bien. La placota, ¿no? De ateroma. ¿Cuál de los siguientes factores se asocia como uno de los desencadenantes principales de la aterosclerosis? Tabaquismo. Muy bien, ¿ok? ¿Uso de integrantes plaquetarios? No, al contrario, ¿no? O sea, permite que haya un flujo adecuado, nunca se van a agarrar plaquetas, ¿ok? Perfecto, ¿no? Nada más hace eso, pero no se asocia a que se forme una placa de ateroma, porque no te daña el endotelio, al contrario, te ayuda, ¿no? Uso de hormonas, pues las hormonas sí generan, en este caso sobre todo estrógenos, generan eventos trombóticos, pero están hablando de aterosclerosis, o sea, placa de ateroma, lípidos, entonces no. Osteoartritis, no, pero si fuera artritis reumatoide sí lo haría, ¿ok? Consumo regular de frutas y verduras, no, al contrario. Esa dieta rica en frutas y verduras, aparte de que viene la dieta DASH, viene la dieta mediterránea, ¿ok? Para pacientes con aterosclerosis, la dieta recomendada es la dieta mediterránea, la dieta DASH, ¿ok? Para que tengan en cuenta eso. Y, por ejemplo, aquí ya vienen como los efectos adversos, como explicado por orden, ¿no? El cigarro, ¿ok? Etcétera. Diabetes también entra. Hipertrigliceridemia, obviamente, si es colesterol muy alto, ¿ok? Pues obviamente más rápido se deposita, en este caso, LDL. Ok. ¿Cuáles de las siguientes células intervienen como factores de crecimiento liberados en las lesiones que se observan a nivel de las placas ateroscleróticas? Pues básicamente más de lo mismo, de lo que vimos aquí, ¿no? O sea, ¿quiénes intervienen para que crezca el músculo liso y genere la placa de fibrina? Tienes un paciente masculino de 60 años de edad, tiene antecedentes de hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, vaya, tiene todos los factores para que se dañe el endotelio, ¿no? Lipoproteínas de baja densidad, o sea, LDL de 161, claro, porque si está por arriba de 150, se le conoce como dislipidemia, ¿ok? Tiene glucosa en ayunas 201, claro, es un paciente que tiene pues, diabetes, ¿ok? Hemoglucosilada de 7.4. Bueno, de una vez, vamos a ver. A este paciente de acá, que tiene una aterosclerosis, ¿qué medicamento le van a dar? Para prevenir. Ya está en el postinfarto. ¿Qué medicamento le van a dar? Aspirina. Aparte de la aspirina, doctora. Muy bien, aspirina ¿Una muy estatina? buenas. Estatina, muy bien. Efecto adverso de la estatina. Duelen Sí, los rhabdomiólisis, músculos ¿no? y puede llegar a ocasionar rhabdomiólisis. Es como la Ah, versión más grave de las miositis, ¿no? Cuando se rompe mucho el músculo, se genera rhabdomiólisis. Son como por la las liberación de proximal al gym. proteínas, ¿no? Sí, claro, y se va directamente por la orina y daña el riñón. Exactamente, ¿no? ¿Miositis o rhabdomiólisis, ¿no? ¿Cuál pondríamos? Miositis te da rhabdomiólisis, pero lo primero que te va a dar, dolor muscular, mialgias, eso significa Oh, miositis, inflama el músculo, ¿ok? ujú. Por un problema que hay con el citocromo P450, ¿ok? Entonces las estatinas, cuando tú las das a dosis muy altas, pasa eso. Por eso muchas veces las estatinas de alta intensidad, por ejemplo la atorvastatina, que es de alta intensidad, genera ese efecto adverso. Por eso muchas veces lo cambiamos y damos rosuvastatina, que es otra estatina. ¿Okay? Que se hace menos a mialgias. Tiene más probabilidades de soportar la mayor carga de aterosclerosis en este paciente. O sea, ¿qué quiere decir? Tuvo un evento de ruptura aterosclerótica. ¿Cuál creen que la arteria fue la que más se afectó? O en grupo, ¿cuáles fueron las arterias que más afectaron? Tiene 60 años, hipertensión arterial, tiene diabetes, tiene hiperlipidemia. O sea, ¿qué quiere decir? Que muy probablemente se rompió una placa de ateroma, ¿ok? Nada más que, obviamente aquí no dicen que se infartó o algo, pero si el paciente tuviera un evento, en este caso un evento de síndrome coronario, ¿cuál creen que sean las arterias que más afectan? Pues las arterias coronarias, ¿no? Repito, ¿cuál es la arteria? Ahora sí, doctor Enrique, ¿cuál es la arteria más frecuente que se afecta en este paciente? ¿Cuál sería? En este paciente, ¿cuál creen que se afectaría más frecuentemente? Descendente ahora es La descendente anterior, ¿verdad? No, cuidado, ante- descendente que anterior, ¿ok? Descendente anterior, izquierda, ¿no? Pon tu nombre completo porque te pueden poner descendente anterior y puede ser la posterior, ¿ok? Bueno, una disculpa, la descendente que va a irrigar el septo, ¿no? Pero está bien, no creo que sea muy complicado con ese lado que digan descendente anterior. Está perfecto, ¿ok? Doc, ¿qué le van a dar tratamiento a este paciente? Doctor, ¿qué le van a dar? O sea, este paciente, hace cuenta, le hicieron un electrocardiograma, salió negativo, o sea, con relación a segmentos ST no hay Q patológicas, y aparte le pidieron biomarcadores, nada más por curiosidad, salió rangos normales. ¿Qué le van a hacer a este paciente? Aspirina para prevenir, ¿no? Perfecto, doctora, aspirina para venir, pero como tiene hiperlipidemia, y si no lo han tratado, ¿qué le van a dar? Estatinas. Estatinas, muy Latinas. bien. ¿Ok? para evitar la formación de la placa. O agregar más, ¿no? Porque de por sí ya tenía, entonces el Sí, entorno que ya no se le está pega dañado. más. Más, exactamente, ¿no? Porque qué tal si estaba así. Y la más importante de todas, tres, como salió negativo y es un paciente con alto riesgo cardiovascular, ¿qué prueba lo van a someter?
Ya lo dijo Parker. Viene ¿A la de preguntado. esfuerzo? La prueba de esfuerzo, exactamente, ¿no? La prueba de esfuerzo, exactamente. ¿Ok? La prueba de esfuerzo es lo más importante. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué paciente está contraindicado a la prueba de esfuerzo? Pregunta. No le pueden hacer prueba de esfuerzo. Paciente con angina inestable. Claro, la más importante de todas. Muy bien. O con segmento IST elevado. ¿Ok? Y, por ejemplo, ¿qué esperarías, Doc, si le haces una prueba de esfuerzo de un paciente? O sea, este paciente, ¿cuánto lo meten en una prueba de esfuerzo? ¿Qué esperas encontrar? ¿Qué buscas? Le van a colocar parches diferentes y literalmente lo van a estar escaneando con un electrocardiograma Elevación. durante la corrida, la caminata. No, la ¿Ok? elevación o la... Por lo general, más infradesnivel, ¿no? ¿Por qué crees, Doc? ¿Por qué crees que hay más de infradesnivel y por qué no hay supradesnivel? Esa es la pregunta. Porque los criterios marcan que hay infradesnivel, no supradesnivel. ¿Por qué? Porque, Doc, porque no se rompe la placa de trauma en una angina estable. Enrique, ¿sí me expliqué? Doc. sí. Pero, por ejemplo, si tú se la das a la inestable, pues obviamente vas a darle la ST súper elevada ahí, pero ese paciente está contraindicado. O sea, si quieres ver problemas, pero no un problemón. ¿Me explico, Enrique? Doc, ¿sí me expliqué o no?